Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Elvis Carlos y en esta oportunidad vamos con un tema más en el curso de lenguaje. Por favor, jóvenes, acompáñenme. El tema para hoy se titula Las reglas generales de tildación. Yo sé que tienes un conocimiento previo acerca de las reglas generales de acentuación o las reglas generales de tildación. El día de hoy vamos a repasar lo que tú ya sabes y vamos a reforzar con el hecho de tildar palabras que de pronto se nos presenten en situaciones, ya sean en temas recurrentes de exámenes de admisión o cualquier otro tipo de ejercicios que cualquier persona te proponga. Por favor, recuerda que para aplicar las reglas generales, tú debes recordar que las palabras, según su pronunciación, se clasifican en, número 1, palabras agudas u oxítonas. Recuerda que las agudas reciben otro nombre también. Entonces, vamos a recordar lo siguiente. Las palabras agudas u oxítonas llevan su mayor fuerza de voz en la última sílaba. Ese es el primer requisito que deben cumplir este tipo de palabras. El segundo requisito, ya aquí es donde tú vas a aplicar la tilde, es de que estas palabras, si es que terminan en N, S o vocal, tú debes entonces tildarlas. Vamos con los ejemplos. Andén. Fuerza de voz en la sílaba den. Ahora, si te das cuenta, la sílaba den es la última sílaba de esta palabra. Por lo tanto, su fuerza de voz está en la última sílaba. Termina en N, por eso que tú vas a tildar. Otro ejemplo, compás. Fuerza de voz en la sílaba paz. Y empiezas a contar última. Ah, ya, fuerza de voz última sílaba. Entonces, termina en S, lo tildo. Lo mismo sucede con menú, 16, iglú, gritará, atún. Son palabras agudas, porque todas ellas llevan su fuerza de voz en su última sílaba y están terminando en N, S y también vocales. Ahora vamos con el caso de aquellas palabras que también cumplen con el primer requisito, pero el segundo ya no. Por ejemplo, calor, fuerza de voz en la sílaba lor, pero hay un detalle, ya sabemos que es la última sílaba de la palabra calor, termina en R, solamente se tildaba si terminaba en N, S o vocal. Entonces, papel también, nariz, ardid, tractor, reloj, liberar. Todas estas palabras están terminando en consonantes distintas a la N, a la S, incluso no están terminando en vocales, por eso que no se tildan. Siguiente, no debes olvidar que para las palabras agudas existen algunas excepciones. De todas maneras, las excepciones siguen siendo palabras agudas, pero mucho cuidado en la forma de tildarlas o no. Si la consonante S es antepuesta por otra consonante, no debes tildar. Por ejemplo, robots. El plural de robot es la palabra robots. Por lo tanto, le agrego una S. Ahora, profesor, la fuerza de voz está en la sílaba bots, que es la última sílaba. Profesor, entonces una aguda termina en S, lo debo tildar. En este caso, joven y señorita, no vas a tildar, a pesar de que termine en S, porque a esa S le antecede una consonante. Lo mismo va a pasar con la palabra coñac, tic-tac. Cuando tú lo pluralizas, serían coñacs y tic-tacs. En ese caso terminan en S, pero no las vas a tildar por más que sean agudas, no las tildes porque antes de la S hay una consonante. Y esa es la regla de la excepción. También otras excepciones son en los casos de hiatos. En este caso, hiatos acentuales de palabras que son agudas. Por ejemplo, Seúl. Sabemos que es una ciudad. La fuerza de voz es en ul, que es la última sílaba. Termina en L. No debes tildarlo, pero esta es una excepción, forzada de manera especial, debido al hiato acentual. Lo mismo pasa con Saúl, con Paul, Raúl y otros ejemplos más. Diptongos, virrey. Bueno, a pesar
de que no termina en vocal, pero se pronuncia como vocal, valga la aclaración. El día de hoy, precisamente, en los casos de diptongos, no los vas a tildar porque terminan en Y. Son agudas, terminan en Y. ¿Ya? Aquí, además de importante que es la pronunciación, aquí es válido también la escritura. Por lo tanto, esto no cumpliría con la regla general. Sin embargo, sigue siendo una palabra aguda. Lo mismo sucede en los triptongos como Paraguay, Uruguay, etc. Siguiente. Tenemos ahora a las palabras graves, llanas o paroxítonas. ¿Ya? Graves, llanas o paroxítonas. Su fuerza de voz en las palabras graves está en la penúltima sílaba. Se tildará si termina en cualquier consonante, menos N, ni S, ni vocal. Las graves le dan la contra a las agudas en cuanto a su forma de tildar. Vamos a ver los ejemplos. Lápiz. En este caso, lápiz, la lleva la fuerza de voz. Empezamos a contar. Última, penúltima. Entonces, la fuerza de voz está en la penúltima sílaba. ¿Se tildará? Por supuesto que sí, porque termina en Z. ¿Ya? Y podías tildar si terminaba en cualquier consonante menos N, ni S, ni vocal. Entonces, lápiz se tilda. Áspid, que es un tipo de serpiente, también fuerza de voz está en as. Sería la última, no, la penúltima sílaba que lleva fuerza de voz y termina en D, se tilda. Lo mismo sucede con árbol, con superávit, con cráter y con fémur. Ahora vamos a ver las palabras graves que no cumplen con la segunda indicación o norma. Antes, en este caso, antes, fuerza de voz en an. Última, penúltima sílaba. Es una palabra grave, pero termina en S. Entonces no lo debes tildar. Boa. Fuerza de voz en bo. Última, penúltima. Cumple el primer requisito, pero el segundo ya no cumple, porque termina en vocal. Entonces no se tilda. Lo mismo sucede con examen, con cantaron, con selva y con tierra. ¿Ya? Ahora, joven y señorita, nuevamente, ven aquí, atiende. Excepciones. Excepciones de las palabras graves, llanas o paroxítonas. En este caso, si la consonante S se le antecede otra consonante, sí se tildará. Sí se va a tildar si a la consonante S le antecede otra consonante. En este caso tenemos el ejemplo de bíceps. Tú sabes que bíceps es un músculo. Entonces, bíceps, por lo tanto, es el plural de la palabra bíceps. Le agregué una S, ¿no? Entonces, fíjate, profesor, fuerza de voz, bíceps. Ah, ya, en bi. Última, penúltima. Cumple con el primer requisito. Profesor, el segundo requisito no cumple, porque termina en S. Ah, lo que pasa es que esto le da siempre la contra a las agudas. Cuando veas una consonante delante de la S, pero es una palabra grave, entonces lo vas a tildar, a pesar de que termine en S. Ya, joven y señorita. Y otros ejemplos pueden ser tríceps, pueden ser superávits. Entonces hay más ejemplos. Y en los hiatos acentuales como búho, Amazonía, María, otros ejemplos podrían ser pues llovía, parecía, atendía. Son hiatos acentuales. En ese caso, estos hiatos acentuales rompen con la normativa y tienen que tildarse por un tema especial de acentuación. Los jóvenes también entonces están considerados los hiatos acentuales como formas de excepciones de las palabras graves. Estos siguen siendo palabras graves. Siguiente. Palabras estrújulas o proparoxítonas. Su fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba. Se tildará siempre, sin excepción. Ah, ya, entonces aquí ya, profesor, es más fácil recordarme. Sí, es más fácil, solamente tú tienes que reconocer que la fuerza de voz lleve en la antepenúltima sílaba. Vamos con los ejemplos. Cuádruple, cuádruple.
A ver, la palabra cuádruple, la fuerza de voz la lleva la sílaba cuá. Por lo tanto, vamos a subrayar todas las sílabas que llevan la fuerza de voz. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, llévalo, remójalo, lávate y tómalo. Listo. Bien, ahora vamos con demostrar si es o no es esdrújula. Nos damos cuenta. Cuádruple, fuerza de voz aquí, en esta sílaba. Contamos última, penúltima, antepenúltima. Entonces es una esdrújula y además todas se deben tildar. Por eso que cuádruple lleva tilde. Ámbito, sucede lo mismo con ámbito. Ámbito, última, penúltima, antepenúltima. Esdrújula con tilde. Lo mismo pasa con exámenes, con triángulo, aritmética, álgebra, cúspide, plátano, llévalo, remójalo, lávate, tómalo. Fuerza de voz, antepenúltima sílaba. Y todas se tildan sin excepción. Ahora pasamos a este último cuadro, que son las palabras sobreesdrújulas o preproparoxítonas. Su fuerza de voz está en la trasantepenúltima sílaba. Se tildará siempre, sin excepción. Por ejemplo, cómpramelo. Si te das cuenta, la fuerza de voz está en la sílaba com. Comienzo entonces a demostrar. Vamos. Última, penúltima, antepenúltima, trasantepenúltima. Entonces sí cumple con este requisito. Ahora, dice, se tildará siempre, entonces tienes que tildarlo. ¿Ya? Por eso que estas palabras siempre, al igual que las esdrújulas, se tildan. Solamente tienes que darte cuenta que la fuerza de voz esté en la trasantepenúltima sílaba. Y de esta forma hemos terminado los 4 cuadros para poder aplicar las reglas generales de tildación. Sin embargo, siempre he escuchado algunas dudas de los estudiantes que preguntan y es bueno responder y tenerlo en cuenta en el día de hoy en esta clase. Por ahí se escuchó, ¿se tildan las palabras escritas en mayúsculas? Y la respuesta es sí. Todas las palabras se someten a la regla general de tildación. Esto nunca cambió, esto nunca sufrió modificación. Por ahí, si tal vez alguna vez oíste que las palabras escritas en mayúscula ya no eran necesarias tildarlas, eso es una información falsa, errónea. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo de un titular en un diario, vamos a suponer. Atención, el gobierno otorgará nuevos bonos. Atención es una palabra aguda, termina en N, se debe tildar. Otorgará también es una palabra aguda, termina en vocal, se tildará. Entonces, jóvenes, las palabras escritas en mayúsculas sí se tildan. Siguiente, otra duda de los estudiantes. ¿Se tildan los nombres y los apellidos propios, es decir, de las personas? La respuesta es sí. Todos deberán someterse a la regla general de tildación. También es válido, la Real Academia Española se manifiesta y dice lo siguiente: se debe respetar la escritura de los nombres. Si los nombres al momento de registrarse, en este caso en el Perú, por ejemplo, en la RENIEC, y figura un nombre o un apellido sin tilde, entonces yo debo respetar y debo escribir siempre como me han inscrito en esa partida de nacimiento, en ese registro. Por lo tanto, omitiré la tilde porque la Real Academia Española dice que se debe respetar la forma original de la escritura. Sin embargo, yo te exhorto a ti que tú recuerdes las reglas de acentuación o de tildación general. ¿Por qué? Porque el día que te toque a ti asumir tu rol de padre de aquí a 20, 30 años, tú debes considerar la pronunciación de los nombres y de los apellidos. Por ejemplo, aquí dice Néstor. Es una palabra grave terminada en R, se debe tildar. De lo contrario, si no diríamos Néstor, porque también es correcto pronunciar bien. Y si no llevara la tilde, entonces tendríamos que pronunciar Néstor. Igual, Álvarez debe llevar tilde porque es una palabra esdrújula.
González, terminado en Z, debe llevar tilde porque es una palabra grave. Stephanie, profesor, pero Stephanie, mi nombre no lleva tilde. Entonces podríamos llamarte Stephanie y sonaría un poco feo. Lo mismo sucede con María. Se debe tildar en este caso por un tema de hiato acentual. Y Raúl también por un hiato acentual, en este caso sería una palabra aguda. Bien, jóvenes, entonces una exhortación, un consejo es de que igual los nombres y los apellidos se deberían de someter a las reglas de tildación general. Eso dice la Real Academia. Sin embargo, también se respeta el hecho de haberlas escrito y por lo tanto se debe mantener esa escritura siempre. ¿Se tildan las palabras extranjeras? Es otra de las dudas de los estudiantes. Y la respuesta es sí. Sí, si se trata de voces ya incorporadas a nuestra lengua o adaptadas completamente a su pronunciación o escritura. Por ejemplo, búnker es una palabra grave, terminada en R, se debe tildar. París también se debe tildar. Sándwich, chalet, water, gángster, son palabras que han provenido del extranjero, son considerados para nosotros extranjerismos, que provengan pues de repente del inglés, del alemán, del italiano y de otras lenguas más, pero que ya al ser utilizadas en nuestro país, al ser adaptadas en nuestro contexto, deben someterse a las reglas de acentuación general. ¿Ya, jóvenes? Entonces, esto, por favor, transcríbelo en tu cuaderno. Recuerda que el día de hoy no va a haber tarea, ¿no? Solamente te pido que repases el tema. Y, bueno, un consejo que siempre te voy a dar, repasa siempre. No necesariamente porque se viene un examen, sino repasa siempre para que tú fortalezcas estos conocimientos que te van a servir pronto. Prepárate para el presente y el futuro. Eso ha sido todo. Muchas gracias por tu atención. Éxitos.